Amigos de Cuerpo Médico, empezando la semana, hoy día lunes, y siempre cumpliendo con la labor de llevar información valiosa hacia sus hogares, estamos en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, básicamente para informar sobre nuevos implementos tecnológicos en torno a la salud. Y esta vez vamos a observar un analizador hepático que facilita muchísimo los tratamientos y agiliza las intervenciones mínimamente quirúrgicas. Así que no se lo pierdan. Jennifer, regresamos contigo al estudio y yo me dirijo al punto. Nos vemos. Claro que sí. Ahora, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Ese analizador hepático va a caer y calzar muy bien. A propósito del tema del día de hoy, ¿cómo están ustedes, amigos que nos están siguiendo en sus casas? Muy buenas tardes. Vamos a regresar con Aura en cualquier momento y les voy adelantando lo que anunciamos incluso desde el día viernes. Hoy día vamos a hablar sobre la hepatitis B, una enfermedad viral que incluso ya lo habíamos tocado en Cuerpo Médico, pero como usted lo pidió, hoy lo tocamos otra vez y un especialista en estudios responde todas sus preguntas. Así arrancamos esta semana Cuerpo Médico. Ahí, como veíamos, el 90% de los casos originados por cáncer podrían ser originados por la hepatitis B. ¿Cómo se origina? ¿Cómo se contagia? Sabemos que es un virus, se puede prevenir, se cura del todo, solamente se resuelve por una parte, hay tratamiento. Bueno, todo eso usted va a poder absorberlo el día de hoy con un especialista que nos visita en estudios, pero antes, como siempre, vamos a ver una nota introductoria para conocer un poco más de lo cual usted puede preguntar el día de hoy. Vamos con la nota. La hepatitis B es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B, el VHB. Para algunas personas, la infección de la hepatitis B se vuelve crónica, lo que significa que dura más de 6 meses. Y esto significa que tener hepatitis B crónica aumenta el riesgo de contraer insuficiencia hepática, cáncer de hígado o incluso cirrosis. Y estas enfermedades causan cicatrices permanentes en el hígado. Asimismo, amigos de Cuerpo Médico, hay que mencionar que la mayoría de los adultos infectados con hepatitis B pueden recuperarse por completo, incluso si los signos o síntomas son bastante graves. A esto hay que agregar que los bebés y los niños son mucho más propensos a contraer una infección crónica, es decir, duradera, de la hepatitis B. Ahora, hay que resaltar que vacunarse a tiempo puede prevenir la hepatitis B, pero no existe una cura si ya padeces la enfermedad. Si estás infectado, hay que tomar ciertas precauciones para prevenir el contagio del virus a otras personas. Y finalmente, los signos y síntomas de la hepatitis B pueden ser desde leves hasta muy graves y suelen aparecer aproximadamente de 1 a 4 meses después de que la persona se ha infectado. Para tener en cuenta estos síntomas, estos pueden ser, por ejemplo, dolor abdominal, orina oscura, fiebre, dolor articular, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, debilidad y fatiga, y también un color amarillento en la piel o en la parte blanca de los ojos, y esto se le conoce como ictericia. Amigos de Cuerpo Médico, este virus se contagia a través de fluidos corporales y por esta razón es necesario ser precavido y vacunarse a tiempo, porque no olvide que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Bien, ahí está la nota introductoria y ahora sí vamos a presentar rápidamente al especialista que el día de hoy va a responder todas sus consultas. Estamos acompañados esta vez del doctor Carlos Nureña, el jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. ¿Cómo está, doctor Nureña? ¿Qué tal, Jennifer? Muy contento de estar aquí. Bueno, ya por Zoom, ahora presencial. Claro que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes también para usted. Y vamos rápidamente antes de ir con las primeras consultas, porque están entrando ya incluso muchas preguntitas, darle introducción, doctor. Esto de la hepatitis B ya lo habíamos tocado incluso en una primera oportunidad. ¿Qué tan frecuente, qué tan prevalente es la presencia de esta enfermedad todavía en nuestro país, tomando en cuenta que hay una vacuna? Claro. Bueno, hepatitis es un término general. Cuando hablamos de hepatitis nos podemos referir a una inflamación del hígado, que se puede dar por muchas causas, por toxinas, por alimentos, por virus, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Y en cuanto a virus, hay varios tipos de virus. Específicamente estos virus, cuando entran al cuerpo, se alojan en el hígado. Por eso es que se denomina hepatitis virales. En esta oportunidad vamos a hablar de virus hepatitis B. Es una de las patologías que nos llevan a una infección crónica más prevalente, y lo temido es que nos llevan a cirrosis
o a un cáncer de hígado llamado hepatocarcinoma. O sea, va degenerando hasta ser la insuficiencia, ¿no?, del hígado, hepática, cirrosis, cáncer, que podría ser evidentemente mortal. Claro, puede ser en esa secuencia. Ajá. O incluso puede ser el cáncer antes de la cirrosis. Por eso es que más vamos a lo que es la prevención, como nos estaban dando en la nota Doctor, y introductoria. sabiendo que esta es una enfermedad que podemos prevenir porque hay prevención, ¿qué tan prevalente es en nuestro país? ¿Y es igual en las 3 regiones de nuestro país o hay presencia o mayor presencia en alguna zona? Bueno, gracias al avance de la tecnología, la prevalencia está disminuyendo en cierta medida porque tenemos las vacunas y Ajá. tenemos también acceso a mejor esterilización de nuestros productos sanitarios. Por ejemplo, un tamizaje estricto se da al momento de las transfusiones sanguíneas, en la hemodiálisis o en las intervenciones quirúrgicas. Eso disminuye la transmisión de hepatitis B, pero hay que recordar que hay zonas prevalentes de virus hepatitis B. Tenemos en la selva zonas donde es bastante prevalente esta patología que tratamos de erradicarla. Perfecto, doctor. Ya hay una primera consulta. Tenemos a Marisol, nos llama desde Comas. Marisol, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Nureña? Marisol. Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta era la siguiente. Sí, mi hijo a la edad de 4 años más o menos tuvo una situación del hígado hinchado. Ya, el hígado hinchado. En esa época el niño había sufrido de infección a la garganta, ¿no? Y tenía, solamente vomitaba, tomaba paracetamol, lo único. Y no sé si eso acarrió de repente un problema, porque le hicieron muchos exámenes y me dijeron que podría haberse ocurrido una contaminación por hepatitis B. Yo quiero saber si eso va a traer repercusiones en el futuro, porque Claro. el último examen que le hice cuando tuvo 18 años era que la bilirrubina estaba elevada. Quisiera, por favor, doctor, que me explique si esa contaminación por hepatitis B puede traer a un niño consecuencias. Más adelante. Muchas gracias, Marisol, doctor. Ya, empezamos. Primero hay que estar seguros que si esa hepatitis fue por hepatitis B. La más común es hepatitis A, que es una infección aguda que se da bastante en los niños. El niño se pone amarillo, vómitos, diarreas, pero esta pasa. No es un virus. Es un virus, Es un virus. pero es el virus A. No nos deja secuelas. En cambio, el virus hepatitis B tiene 2 caminos. O se resuelve una hepatitis B aguda, se acabó el problema, o continúa y persiste una hepatitis B crónica. Aquí es donde tenemos que evaluar. En este caso, lo primero que hay que hacer es un tamizaje de virus hepatitis B. Hacerle una prueba sérica para ver en qué nos enfrentamos. ¿Se curó esa hepatitis B o persiste? Entonces, importante aquí el tamizaje serológico, que es el primer paso cuando vamos a evaluar un paciente con virus Y hepatitis eso se da B. con personas que han sido diagnosticadas con hepatitis al margen que sea A o B. Exacto. Chequeos preventivos. Aquí hacemos a los que sospechamos que tienen hepatitis B o a los que ya tuvieron para ver si es que se ha resuelto o no, para ver si estamos en una aguda o en una crónica. Perfecto, y aquí es importante pues los análisis y la investigación. Y hablando de eso, doctor, vamos a rezar qué le parece hasta el Hospital Arzobispo Loaiza, porque ahí la moderna tecnología nos permite hacer este tipo de indagaciones. Aura, por favor, danos mayor detalle. Así es, efectivamente, Jennifer, estamos aquí en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza con el doctor Garavito, que es jefe del Departamento de Gastroenterología, para conocer un poco más sobre esta implementación tecnológica que es el analizador de perfil hepático. Coméntenos, doctor, por favor. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. En primer lugar, decirles que nosotros en el Hospital Loaiza tenemos la primera unidad funcional de hígado desde el año 2013. Hemos cumplido recién 8 años. Desde el año 2016 se adquirió este equipo que se llama elastografía transitoria. Es una tecnología nueva que permite ver la histología o el estado actual del hígado, ¿no? Sobre todo en los pacientes con enfermedad hepática crónica. Como están viendo en las pantallas, se ve simplemente emite una vibración el equipo y el aparato y el software tiene la posibilidad de medir la velocidad
con la cual se traslada esa vibración en el hígado y a eso le llamamos elasticidad. Entonces, mientras más elástico es el hígado, podemos decir que es más sano, y mientras menos elástico, queremos decir que está un poquito dañado, ¿no? Entonces vamos a poder medir el grado de fibrosis. Bien, extraordinario. Y ahora, sabemos que también esta nueva implementación no solamente favorece al área de gastroenterología, sino a otras áreas también. ¿Qué es lo que nos puede comentar al respecto? Claro, muchas de las enfermedades hepáticas crónicas son de manejo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, las hepatitis virales, las enfermedades autoinmunes, con lo cual nosotros trabajamos con diferentes servicios. Y últimamente se ha visto que la prevalencia actual, la mayor prevalencia en cuanto a enfermedades hepáticas crónicas es por el hígado graso. Entonces trabajamos de la mano con el servicio de infectología, con el servicio de cardiología, con el servicio de reumatología. Perfecto. La idea es poder saber cuál es el estado actual, digamos, del hígado y qué tan avanzada está la enfermedad en este tema. Claro, ahora, doctor, en torno a la coyuntura del COVID-19 es importantísimo estas implementaciones en relación a la tecnología. ¿Cómo este analizador hepático favorece a personas que padecen de COVID-19 pero que también tienen de alguna manera el hígado implicado en la enfermedad? Bueno, es importante destacar que antes de la pandemia, nosotros en la unidad funcional de hígado hemos recibido muchos pacientes con diferentes, digamos, etiologías de enfermedad hepática crónica. Dentro de ellas las enfermedades virales, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades por depósito. Y entre ellas también las enfermedades metabólicas, sobre todo el hígado graso. Es importante destacar que el Hospital Loaiza ha participado en diferentes trabajos internacionales donde han sido multicéntricos y durante el cual se ha demostrado que el hígado graso, por ejemplo, favorece, digamos, la severidad en el tema del cuadro del COVID-19. Entonces, por eso es importante que todos nuestros pacientes te hagan una evaluación previa, ¿no? Entonces, esta máquina, la elastografía transitoria, es como hacer una biopsia hepática, ¿sí? Pero es un procedimiento no invasivo. Ustedes habrán visto, el procedimiento no duele y nos permite ver la situación actual del hígado. Y por eso nosotros podemos predecir, digamos, si este paciente puede tener, digamos, alguna complicación mayor. Claro, doctor, en realidad vamos a dar pase al set ahora mismo y luego vamos a continuar para saber cómo las personas pueden acceder a esta nueva implementación y también de pronto si en el set tienen alguna pregunta. Así que Jennifer, regresamos contigo al estudio, pero ya estamos de retorno. Claro que sí, buenísimo. Ahora entonces vamos a regresar contigo más adelante, interesante. Incluso conversamos aquí con el doctor Nureña a propósito de esta moderna tecnología, ¿no? Le preguntaba si es que era una ecografía la que se hace el hígado. Exacto, o sea, en términos sencillos, la elastografía hepática me dice si es que ese hígado ya está duro, o sea, está en cirrosis o está cerca de estar en cirrosis, que es una de las complicaciones que nos genera, en este caso el virus hepatitis B, pero también puede ser la grasa, el virus hepatitis C o muchas otras toxinas. Perfecto, vamos entonces hasta a Los Olivos. Angélica, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Mire, mi pregunta era lo siguiente. Yo de pequeña, de 7 años, me dio principios de hepatitis y me recuerdo mucho de eso. Y cuando caminaba me dolía la parte derecha. Ahora que tengo 46 años, me han diagnosticado que tengo litiasis en la vesícula con hígado graso. Quería saber si eso repercutía de hace años o cómo podría yo hacerme otro chequeo, porque desde el 2018 no he vuelto a hacerme por lo de la pandemia. Gracias. Gracias, Angélica. ¿Existe esto de los principios de diabetes? Sí, esto de aquí es un término muy interesante. Actualmente los médicos queremos desterrar este término de principios. Nos daba un poco de, se podría decir, temor o cuidado con el paciente, decirle tienes tal diagnóstico. Por eso decíamos, tienes principios de tal, así que cuídate. Entonces, lo que uno debe saber ahora que no existe esto de principios. O uno tiene la patología o no la tiene. ¿Ya? Entonces, eso bien claro. 2, ella ya no nos está consultando por virus de hepatitis B, sino por otra patología del hígado que es bastante frecuente, que es la enfermedad de hígado graso. Aquí tenemos que hacer un chequeo tanto de análisis de laboratorio, de una ecografía, y si tendríamos acceso al fibroscan o a la elastografía hepática, también nos ayudaría a ver si es que tenemos algún grado ya de fibrosis. ¿El hígado graso puede Claro, ser? el hígado graso puede ir también a cirrosis, claro que sí. Y es una de las patologías más prevalentes que nos están llevando a cirrosis hepática en la actualidad por esta vida sedentaria que tenemos y más aún por el COVID, que no hemos podido salir a hacer las actividades normales. Mantener pues una vida saludable. Vamos con otra consulta hasta San Borja. Gladys, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señores de Cuerpo Médico. Mi consulta es la siguiente. Yo he tenido hepatitis a los 9 años por consumir chocolate
Y el año pasado me vacuné contra la hepatitis B, pero soy paciente oncológica de tiroides, pero estoy teniendo unas molestias en el lado donde está la zona del hígado. Y eso me preocupa y me encantó el tema que están tratando ahora del tema de la hepatitis para ver, tal vez no sé si se me active. A mí me dio COVID en febrero, ¿no? Asintomáticamente. Perfecto. Y quisiera saber si puedo recaer en ello o tengo que volverme a vacunar, qué precauciones tomar y en fin, ¿no? Perfecto, Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Gladys, por la confianza, doctor. Ya, muy bien. Cuando nos dice que tuvo hepatitis de niña y al consumir alimentos, lo más probable es que ha sido hepatitis A. Entonces, en esto ya no hay mayor problema, la hepatitis A se ha curado. Ahora, por ser un paciente oncológico, se ha vacunado, está muy bien para prevenir infectarnos con virus hepatitis B. Las vacunas ya nos protegen contra esto. Para saber realmente por qué te duele el hígado hay muchas causas. Lo primero es una evaluación, preguntarte por tus hábitos alimenticios, puede ser hígado graso, hacer una ecografía para verificar y no está de más los exámenes serológicos para descartar cualquier enfermedad viral. Doctor, si nos duele por donde nosotros pensamos y señalamos que está el hígado, ¿podría generar también o ser dolor de otro órgano, de otra zona? Exacto, ese es algo muy importante. A veces el paciente dice, doctor, me duele el riñón, me duele el páncreas. O sea, es muy difícil, o mejor dicho, estos órganos no suelen doler. O sea, lo que nos duele es la zona y ya nosotros evaluando esa zona podemos ir determinando de qué se trata. Pero un órgano en sí no suele doler. El hígado tiene una característica que sí, cuando se hincha sí duele. Se podría decir eso. Pero tratar de decir me duele en tal zona y ya nosotros nos encargamos de evaluar y determinar qué órgano es el comprometido. Porque en todo caso el que da el diagnóstico siempre va a ser el especialista, Exacto. no lo va a dar el Google ni el Internet, ni de repente pues una persona bien intencionada que nos toque y diga, creo que ese es el hígado. Doctor, vamos a regresar al Hospital Arzobispo Loaiza porque Aura nos tiene mayor información a propósito de este analizador hepático. Aura, cuéntanos. Así es, Jennifer. El nombre de este implemento es FibroScan y nuevamente el doctor Garavito nos va a contar un poquito más, pero quiero saber si tienen de pronto ahí en el set alguna pregunta para nuestro especialista. Sí, ahora nos queríamos básicamente quitar la duda en relación a cómo se da el acceso a este tipo de tecnología. Si es que de repente hay necesidad pues, de que el médico nos haga una referencia para poder obtener estos exámenes o de repente libremente alguna persona puede ir y hacerse estos exámenes. Bueno, primero para empezar, decirles que el equipo es único en América Latina, lo tenemos del año 2016. Nosotros referimos pacientes de todo el Perú, inclusive a veces del extranjero hemos ya recibido. Es importante también destacar que hoy en día, con el tema de la pandemia, hemos tenido el problema, digamos, de la llegada de los pacientes. Entonces, tenemos a través de nuestras líneas de telesalud, atención las 24 horas del día, con las cuales los pacientes se pueden comunicar al Hospital Loaiza y pueden solicitar una cita telefónica primero con el médico especialista. El médico especialista va a tomar los datos y de acuerdo a eso va a derivarlo, digamos, acá al Hospital Loaiza, ¿no? Esto es por el tema de la pandemia, ¿no? Porque antes de la pandemia, sí, claro, recibíamos a todos los pacientes, ya sea del CIS y también pacientes privados e inclusive de otras instituciones como, por ejemplo, de salud. Perfecto. Doctor, y ahora para ir cerrando, entonces, ¿hay algo más que quiera implementar sobre esta tecnología, sobre el FibroScan? Sí, claro. Era importante lo que estaban diciendo en el set, que la mayoría de enfermedades hepáticas crónicas son enfermedades silentes o asintomáticas e inclusive algunas subclínicas. Entonces, por eso es importante que los pacientes sean evaluados con este equipo que se llama FibroScan o elastografía transitoria. Es un método no invasivo y nos va a permitir a estos pacientes que aparentemente son asintomáticos y que no parecieran tener una enfermedad de fondo, poder detectar cuál es el grado histológico, el grado de avance de la fibrosis en el hígado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora para dar pase al set, simplemente 3 recomendaciones a todos los televidentes que nos están observando en este preciso instante. Muy bien, gracias primeramente por la invitación y simplemente decirles que bueno, en época de pandemia sigamos cuidándonos, la doble mascarilla, el protector facial, el lavado de manos, la distancia social es importante y recuerden por qué, porque los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades severas dentro del COVID. Lo otro es cuidarse, alimentarse bien, bajarse de peso. Recuerden que aquí en el Hospital Loaiza la principal causa de enfermedad hepática crónica es el hígado graso inmerso en
en lo que es el síndrome metabólico. Por lo tanto, hacer ejercicios, actividad física, bajar de peso y tener una vida sana y saludable. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta estas recomendaciones porque acuérdense que la prevención es sinónimo de salud. Ahora sí, Jennifer, regresamos contigo al estudio y nosotros hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Aura. Muchísimas gracias también al doctor Garavito y a todo el staff de médicos del Hospital Arzobispo Loaiza. Tenemos una última consulta, llega desde la Ciudad Imperial, así que, doctor, conciso con la respuesta para la pregunta de Carolina. Carolina, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿sabes qué? Tuve unos resultados de 982 de carga viral y me detectaron en diciembre que tuve hepatitis B, pero no tengo ninguna sintomatología. Mi pregunta es, ¿me podré recuperar? Estoy empezando prácticamente el 4º mes de tomar el tenofovir, entonces ¿me podré recuperar yo con esta carga viral de 982 o voy a tener que medicarme de por vida ya? Perfecto, gracias, Carolina. Preguntas muy puntuales, ¿no? Bueno, voy a tratar de resumir. Para nosotros tratar hepatitis B es evitar que me produzca un daño y que me haga fibrosis o cirrosis. En esto, que nosotros nuestra meta va a ser que las transaminasas estén normales. Podemos tener carga menos de 2000 y eso nos asegura que no va a haber daño siempre y cuando las transaminasas estén normales. Necesitaríamos esos datos, ese seguimiento para decirte que no te preocupes, porque es muy difícil poder desaparecer ya el virus. Puede ser que convivamos con él, sí, pero esto no te va a traer una cirrosis, que es lo más temido, si es que lo estamos controlando con la medicación. Y en todo caso, pues, ¿no? Siempre va a ser importante, ¿no?, la evaluación y el chequeo periódico que haga, pues, con los médicos. Obviamente, el control. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. No hay tiempo incluso ya para más. Lo comprometemos a que nuevamente nos pueda volver a visitar para absolver mayores consultas en relación, pues, al tema que nos concierne el día de hoy. Hemos estado con el doctor Carlos Nureña, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a ir hablando de este órgano tan noble como es el hígado y vamos a ver la alimentación que por ahí siempre termina dañando al hígado o puede afectarlo, eso que decimos de manera coloquial, que patea nuestro hígado. Con eso regresamos y más, no se mueva, así que ya volvemos. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos la semana hablando de un órgano tan noble, tan importante como lo venimos escuchando gracias al invitado que hemos tenido el día de hoy. El hígado es un único órgano, es nuestro laboratorio, procesa todo lo que ingresa al cuerpo y tenemos que mantenerlo bien. La dieta, lo que comes, las costumbres pueden afectar ese órgano y, como bien ya sabemos, virus que nos traen la hepatitis B, por ejemplo, pueden hacer que esta enfermedad sea crónica, se complique y nos haga mucho daño a nuestra calidad de vida. Por eso hoy vamos a recordar algunos hábitos que algunas personas la tienen con frecuencia. Así que si tú que me estás viendo en ese momento te sientes identificado con eso que le pido a la cámara que rápidamente enfoque a estos platillos, pues vas a tener que prestar mucha atención a lo que hoy te tengo que contar. Pues de hecho ya deben haber identificado esta salchipapa, esta fritura que tiene la papa, tiene el embutido y además toda la grasa producto de ese proceso de cocción. Y también a ese pollo broster, que por supuesto el pollo es un alimento nutritivo, pero cuando tú ya le has empanizado, lo has llenado a una fritura sumergiéndola en esta cantidad de aceite, ese alimento ganó bastante grasa. Grasa que ese hígado tiene que procesar. Y cuando esto ocurre con frecuencia, ese hígado, entre comillas, como muchas veces le dicen, empieza a zapatear. Claro, a veces la gente dice el chocolate me cayó mal, es el chocolate el que me zapateó el hígado, pero no solamente eso,
son también esas costumbres que a veces tenemos de, por ejemplo, encontrar una tiendecita o un mercadillo donde hace esa rica salchipapa o ese pollo broster de la esquina que tanto me encanta. Y claro, como es una comida rápida y con frecuencia la voy consumiendo y pienso que es poquito y que no me va a pasar nada porque ese estómago no se me maltrata, pero con el tiempo les va a pasar factura. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, si estos alimentos son de tu preferencia, debes consumirlo en pequeña cantidad y muy pocas veces. ¿Cuánto? 1 a 2 veces al mes y no más. Y ojo, que sí te recomiendo que cuando vas a consumir esos alimentos, asegúrate que en ese día, además, hayas consumido ensaladas, porque son estas las que van a ayudar a, digamos, aminorar el efecto nocivo de una grasa exagerada de ese día en especial. Pero no solamente pasa esto en los adultos, de hecho, los chicos en casa, a veces una preparación práctica rápida es una salchipapa o un pollo frito, y en ellos recordemos que cada vez que tú le das un alimento es una oportunidad para nutrirlo. Ellos están en crecimiento y desarrollo además. Pero también tenemos golosinas como estas, que tienen unos colores tan llamativos y que por supuesto para los niños es casi que un premio. Claro, emocionalmente, pero para dentro de su cuerpo no tienen nada de premio, porque lo que le estás dando en ese momento es básicamente una alta cantidad de azúcar y de colorantes y de unos aditivos alimentarios que ese hígado tiene que procesar. Entonces, súmale que a veces haces frituras en casa, la salchipapa, el embutido que también tiene muchos aditivos, las golosinas, las bebidas gaseosas o las salsas o cremas que a veces acompañamos y que podrían estar hechas de alimentos naturales, en el caso del tomate, por ejemplo, para la salsa de ketchup, o en el caso de la mayonesa, que tiene la grasa de la yema y el aceite también, pero en su conjunto, tener un hábito de este tipo va a afectar el hígado. Así que, por favor, si queremos cuidar el hígado, no solamente nos limitamos al lavado de manos y al cuidado de dónde estamos comiendo, porque esos virus, por una mala manipulación de alimentos, lo podemos ingerir, sino que además lo que contiene nuestra dieta es importante. ¿Qué es lo que más tiene que cuidar el hígado? Bajarle la grasa, evitar los aditivos alimentarios y, por supuesto, el consumo no nocivo de bebidas con alcohol. Y ese es un dato muy importante porque quien más sufre es el hígado, Jenny. Pobre nuestro hígado todo, ¿no? Ahora, podría tener de repente variaciones un poco saludables, en vez de ser papa frita en sartén, en la piscina de aceite, puede ser en olla freidora, ¿no? Sí, al aire, claro. ¿no? O de repente en el horno, y el pollo broster, en vez de empanizarlo, solamente hacerlo tipo pechuguita, ¿no? De repente al vapor. Claro, o podremos empanizarlo y también volverlo a meter al horno o a esta olla freidora de aire, que es un implemento que sí lo tenemos aquí en la capital, no lo hay en todo el país, pero el horneado también puede ser una alternativa y queda muy bien. Una vez o 2 veces por mes, como bien nos señalas, así que lo que tenemos la costumbre de ya no una vez por semana. Muchas gracias, Sarita. Y están los alimentos de los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de consumir. Mañana a la 1 en punto, el especialista responde sus preguntas en relación a los calambres. ¿Qué son? ¿Cómo podemos prevenirlo? Todo eso el día de mañana. Y hoy nos vemos también a las 5 con más información saludable. Cuídense, chao.